La guerra entre Israel y Hamás en Gaza cumple hoy 5 meses sin un alto el fuego a la vista. El presidente estadounidense Joe Biden anunciará ante el Congreso que ordenó al ejército establecer un puerto en Gaza para hacer llegar por mar más ayuda humanitaria. Así lo informan altos funcionarios de su gobierno. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Israel seguirá adelante con su ofensiva contra Hamás a pesar de la presión internacional, incluso en la ciudad de Rafah, en el sur. Así lo declara el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El número de víctimas en la franja sigue aumentando, roza ya los 31.000 muertos según el Ministerio de Sanidad del enclave controlado por Hamás. La ONU vuelve a alertar de la dramática situación de hambruna. El presidente ucraniano Zelensky insiste en su discurso a la nación en la necesidad de que su país reciba sistemas adicionales de defensa aérea para protegerse de ataques como el que provocó explosiones muy cerca del convoy en el que viajaba junto al primer ministro griego Mitsotakis. Y continúa la ola de huelgas en el sector alemán del transporte. Trenes de media y larga distancia y personal técnico en aeropuertos bajaron hoy los brazos en reclamo de mejores condiciones laborales. Hacen temer por las consecuencias de la medida de fuerza para la economía alemana. Importante el discurso que va a pronunciar hoy el presidente estadounidense Joe Biden, que además comunicará esta noche ante el Congreso sobre el estado de la Unión, que ordenó al ejército establecer un puerto en Gaza para que llegue más ayuda humanitaria al asediado territorio palestino. Así lo informaron funcionarios de la Casa Blanca. La iniciativa consiste en establecer un corredor marítimo entre la isla de Chipre, ubicada en el mar Mediterráneo, y Gaza. El anuncio de Biden no implicaría la presencia de tropas estadounidenses en territorio de la franja sometida a bombardeos y bloqueos por parte de Israel desde el ataque terrorista del 7 de octubre del grupo islamista Hamás. Esperan a que caiga comida del cielo. Así se ve un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria en Gaza. Todos corren, saben que los últimos se quedarán sin nada. El avión lanzó ayuda desde la mañana y yo intenté conseguir algo. Fuimos al mar, al este, al oeste, fuimos al área de Al-Tawan y al área 17. No conseguimos nada. La ONU denuncia que Israel está bloqueando la entrada de ayuda por vía terrestre a Gaza y advierte que las entregas por aire no son la mejor solución. Tenemos que tener un plan que nos permita evitar la hambruna. Necesitamos aumentar significativamente la ayuda humanitaria allí y lograr llevar al menos 300 camiones al día. Ahora, con suerte, llegan a 150. Las pocas provisiones que logran ingresar no alcanzan para alimentar a los millones de personas que hay en Gaza y al menos 20 niños han muerto ya de hambre en la franja. Desayunamos. Le doy una rebanada de pan solo a cada una de mis hijas para que se sientan algo saciadas. No tenemos nada más que comer. No hay comida sana. Lo que tenemos aquí nos hace enfermar. No hay comida para que pueda amamantar a mi hijo y no puedo comprarle leche. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, el número de palestinos muertos ha superado ya los 30.000. Sin una respuesta humanitaria urgente, habrá muchas muertes más por inanición. Antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista y experto en Oriente Medio Mikel Ayestarán sobre el estado de las negociaciones para una tregua. También hablábamos sobre la situación en Gaza y sobre los nuevos intentos para hacer llegar más ayuda humanitaria a la franja. En Gaza sueñan con una tregua para Ramadán, pero la negociación en estos momentos entre Hamás e Israel parece atascada. Se acusan mutuamente de no aceptar el alto el fuego y mientras la situación humanitaria es cada vez más complicada. Israel usa el hambre como arma de guerra. Cada día hay muertes por desnutrición y deshidratación, sobre todo niños, según los informes de Naciones Unidas, y la ayuda entra con cuentagotas desde el paso de Rafah. Estados Unidos ha tenido que lanzar ayuda desde el aire y Joe Biden pedirá a sus tropas establecer un corredor marítimo desde Chipre. La idea es adecuar un puerto temporal en la franja que permita el desembarco de comida y medicinas, pero quedan muchos aspectos por discutir sobre la seguridad y distribución. En caso de que este plan salga adelante, necesitará además varias semanas para estar operativo. El Gobierno de España anunció este jueves una partida extra de ayuda humanitaria de 20 millones de euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
Así lo anunció el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, tras reunirse con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas, Philippe Lazzarini. Una ayuda que se sumará a los 3,5 millones extra que ya aprobó el Consejo de Ministros español. Gaza se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes tras la destrucción por parte de Israel de buena parte de esas infraestructuras de la franja, incluidas fábricas de pan, campos de cultivo y sistemas de riego y agua potable. El periodista Miquel Ayestarán también nos comenta las últimas declaraciones del comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, que este jueves se defendía de esas acusaciones de presunta colaboración de la UNRWA con Hamás. Philippe Lazzarini es el comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, y dice que la agencia es víctima de una campaña de desmantelamiento por parte de Israel y advierte además de que esto tendrá consecuencias graves si no se pone atención. Se cumple un mes desde que Israel acusara a varios trabajadores de UNRWA de participar en los ataques del 7 de octubre y Lazzarini afirma que sigue esperando las pruebas por parte del Estado judío. En palabras del comisionado, además de las acusaciones verbales, no hemos recibido ninguna prueba por parte de Israel, a pesar de haber pedido su colaboración. El comisionado dice que han visto acusaciones compartidas únicamente con medios de comunicación, pero nunca con la ONU o con la propia UNRWA. La falta de pruebas ha hecho que países como Canadá vuelvan a enviar fondos a este organismo que juega un papel clave en la distribución de ayuda en Gaza. A pesar de una tragedia que sigue muy viva, la del 7 de octubre, tras los atentados terroristas de la milicia islamista Hamás, algunos ciudadanos israelíes regresan a las comunidades más golpeadas por esos ataques. La de Netif Hazara, ubicada a solo 100 metros de la frontera con Gaza, fue la primera comunidad asaltada el 7 de octubre. Gila Fenlon ha vuelto para quedarse. Planea reconstruir su vida y sus invernaderos en Netif Hazara, una comunidad israelí en la frontera con Gaza. Al volver aquí de noche, procuro mirar siempre 2 veces antes de entrar a los invernaderos. Es algo que iré olvidando poco a poco con el tiempo, aunque no se irá del todo jamás. El 7 de octubre será siempre parte de la historia de este lugar. Fenlon es agricultora, cultiva vegetales para producir semillas. Un cohete lanzado desde Gaza y fragmentos de metralla del sistema de defensa israelí dañaron sus invernaderos. Y aunque confía en poder reconstruirlos, otras cosas serán más difíciles. Mataron a 20 miembros de nuestra comunidad, jóvenes, ancianos, familias completas que desaparecieron. Y también hirieron a muchos más. De repente nuestras viviendas fueron invadidas durante 12 horas por terroristas que hicieron todo lo que quisieron. Y lo que querían era verter sangre en nuestra tierra. Netif Hazara fue la primera comunidad atacada por los militantes de Hamás que lograron traspasar la frontera de Gaza el 7 de octubre. En esta casa mataron a una familia. Fenlon se escondió durante horas en un cuarto seguro en su casa. Hoy afirma sentirse lo suficientemente segura para regresar a este lugar, con Gaza al otro lado de la valla. En la distancia se ven los escombros a los que ha quedado reducida la ciudad palestina de Beit Hanun. No podemos ayudarlos a acabar con Hamás, pero esperamos que lo hagan por su cuenta. Si la gente normal de Gaza quiere una vida mejor, tienen que asegurarse de que Hamás no los controle a ellos ni a la región. Así, un futuro mejor les esperará a ellos y a nosotros. Aunque apenas se lanzan cohetes desde Gaza, la mayoría de los residentes aún no tienen permiso para volver a sus hogares. Fenlon es una de las pocas que se queda a dormir. Cuando eres agricultora, lo eres a tiempo completo. Para mí, superar lo sucedido significa continuar con la vida que tenía antes aquí. Me llena de esperanza ver cómo la gente se ha movilizado, cómo los israelíes se han ayudado mutuamente y se mantienen unidos en un momento así. Esta es mi esperanza.
Recordar el 7 de octubre siempre será importante, dice Fenlon, pero ahora intenta mirar hacia el futuro. Nos ocupamos de Ucrania, que vuelve a instar a sus aliados a aumentar el suministro de armas después de que Rusia haya hecho algunos avances en el frente. Tras meses de estancamiento en la guerra, a mediados de febrero, Ucrania retiraba a sus tropas de Avdiivka, ciudad clave en el este del país. Moscú asegura que desde entonces ha tomado el control de varios pueblos de los alrededores. Ucrania necesita reforzar sus unidades en el frente y está intentando movilizar voluntarios mediante un sistema más flexible de reclutamiento. Deutsche Welle se reunió con ucranianos que quieren alistarse contra Rusia en un momento de gran necesidad para Kiev. Una ardua batalla no solo para mantenerse en forma, sino para prepararse para la batalla real. Filip Averenkov es profesor de inglés en Kiev y ha decidido alistarse al ejército ucraniano. Mi vida como civil ha perdido sentido. Todos los días mueren civiles y no es una broma. Una vez al mes me despierto por las explosiones de los misiles rusos que bombardean Kiev. Y siento que en estas circunstancias, aprender programación o convertirme en desarrollador o crear una familia es mentirme a mí mismo. Filip quiere hacerse soldado y ayudar a defender a su país. Traza su propio camino y no aguarda al reclutamiento que le asignaría una unidad militar al azar. Kiev intenta así impulsar el aislamiento, permitiendo a los ucranianos elegir sus propias funciones militares. Quiere servir en los Lobos de Da Vinci. Esta prestigiosa unidad solo acepta voluntarios. Ofrece puestos en infantería y paramédicos, pero también en logística y operaciones con drones. Tras un entrenamiento inicial de 5 días, los aspirantes pueden firmar un contrato y recibir formación avanzada. Justo ahora que Kiev necesita más soldados, hay menos ucranianos dispuestos a luchar. Muchos quieren ayudar en la guerra, pero no necesariamente en el frente. El gobierno ha recurrido al mercado. Vladislav Gretsiev dirige una importante agencia de contratación en línea que trabaja con el Ministerio de Defensa. Ofertan miles de puestos de trabajo en cientos de unidades militares, facilitan información y ayudan en el proceso de contratación. Tenemos fuerzas terrestres, marines, aviación, unidades de asalto. Han recibido más de 74,000 solicitudes, desde conductores mecánicos, especialistas en comunicación e informática, ingenieros hasta soldados de asalto e incluso adiestradores de perros. El proceso es 100% voluntario. Para la sociedad, para la gente, es muy importante controlar su futuro en la medida de lo posible. La gente quiere confiar en su futuro comandante, quieren saber que será profesional. Pero esta flexibilidad no ha logrado resolver el problema real de la falta de tropas en el frente. Vladislav admite que la mayoría de vacantes son en la infantería y el cuerpo médico. Volvemos cerca del centro de contratación. Filip está satisfecho con su entrevista. Confía en poder inscribirse pronto y animar a otros a hacer lo mismo. Es difícil imaginar lo horrible que es la guerra si no vives en Ucrania. Quiero servir de ejemplo para mis amigos, alentarles y concienciarles de que hay que alistarse en el ejército, de lo contrario perderemos nuestro país. Filip dice que el hecho de poder elegir su unidad fue la razón por la que se presentó voluntario, una forma más suave de tomar una decisión difícil. Nos ocupamos de otros temas internacionales que queremos destacar a esta hora. El presidente francés Emmanuel Macron prometió su apoyo inquebrantable a Moldavia mientras aumentan las tensiones entre el país y los separatistas prorrusos. Macron y su homóloga moldava, Maya Sandu, firmaron un acuerdo de defensa destinado a reforzar la soberanía y la seguridad de Moldavia. También pidieron a Rusia que retire sus efectivos de la región separatista de Transnistria. Hombres armados han atacado una escuela primaria en el noroeste de Nigeria y secuestrado al menos a 287 alumnos. Así lo confirmó el director de esa escuela de la localidad de Kuriga, en el estado de Kaduna. Los secuestros de estudiantes para pedir rescate son habituales en la región. En 2014, los extremistas
secuestraron a más de 200 niñas de la aldea de Chibok. El Partido Popular Europeo eligió por amplia mayoría a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como cabeza de lista a las elecciones al Parlamento Europeo. El 82% de los delegados reunidos en Bucarest votó a favor de la conservadora. Será, por tanto, candidata a repetir al frente del Ejecutivo Comunitario entre los años 2024 y 2029. Y Suecia ha ingresado formalmente en la OTAN como 32º miembro de la Alianza Militar Transatlántica, poniendo fin a décadas de neutralidad. En una ceremonia celebrada en Washington, el primer ministro sueco Ulf Kristersson calificó la adhesión de victoria de la libertad. Estocolmo se unió a la alianza en medio de la preocupación generada por la invasión rusa de Ucrania hace ya 2 años. La adhesión de Suecia a la OTAN se produce al mismo tiempo que el ministro de Defensa alemán realiza un viaje por Escandinavia. Estaba buscando un posible plan para reintroducir el servicio militar obligatorio aquí en Alemania, aunque la tarea requerirá el apoyo político y, por supuesto, será necesario convencer a la juventud en Alemania. El ministro alemán de Defensa lleva a cabo una gira de 4 días por Escandinavia, también para conocer los modelos que utilizan esos países para el servicio militar obligatorio. Las nuevas amenazas geopolíticas motivadas por la guerra de Rusia contra Ucrania han hecho ver al ejército alemán que no solo le faltan recursos, sino también personal. Estamos estudiando un paso que ustedes ya han dado tras suspender el servicio militar obligatorio en 2011. Ahora estamos valorando reactivarlo y nos estamos fijando en el modelo sueco. Cada año Suecia se pone en contacto con todos los jóvenes de 18 años y selecciona unos 30.000 hombres y mujeres para el proceso de reclutamiento. De ellos, unos 8.000 son convocados para un periodo de formación de 1 año. En Noruega, Pistorius vio de cerca a los reclutas en acción. Estos ayudan a proteger los casi 200 kilómetros de frontera con Rusia y son muy conscientes de la necesidad de defenderse a sí mismos y a su país. Seríamos los primeros atacados, así que debemos estar listos. Sientes que realmente haces un trabajo, no solo estamos entrenando, hacemos algo de verdad. Para reintroducir el servicio militar obligatorio en Alemania sería necesario cambiar la Constitución para permitir el reclutamiento de hombres y mujeres, y solo se puede hacer con una mayoría de 2/3 en el Parlamento. Pero el ministro alemán de Defensa insiste en aprender de Escandinavia. Los reclutas que están allí sin sus oficiales hacen su trabajo y les encanta. Lo hacen muy eficientemente y con mucha pasión. Me impresionó mucho hablar con ellos. También me impresiona la alta proporción de mujeres militares en el ejército noruego, que ronda el 40%. Al ejército alemán le queda un largo camino por recorrer. El intercambio de buenas prácticas constituye un elemento esencial en la alianza militar de la OTAN. Con el reciente ingreso de Suecia y Finlandia, los planteamientos escandinavos ocuparán un lugar aún más destacado en los futuros debates sobre el servicio militar obligatorio. Estamos hablando de todo un poco. Bueno, y vamos a hablar ahora de la huelga en Alemania. Ahora toca un poco la economía. Ahora vamos a hablar de la altísima conflictividad laboral que está sacudiendo a este país, porque Alemania sigue sufriendo una oleada de huelgas. Primero fueron los agricultores y los trabajadores del rubro logístico. Ahora los maquinistas y el personal de tierra de los aeropuertos interrumpen el transporte. No solo los viajeros, también la economía, como decíamos, la mayor de Europa, está cada vez más afectada. Este jueves apenas despegaron aviones de Frankfurt, el mayor aeropuerto de Alemania. El motivo, una huelga del personal de seguridad. En Hamburgo, Berlín y otros aeropuertos, también el personal de tierra está de paro. Exigen sueldos más altos y horarios más flexibles. Muchos pasajeros no simpatizan con su causa. Apenas simpatizo. Todos quieren trabajar menos y ganar más dinero, y al final la economía se hundirá. Si quiero algo, primero tengo que ganármelo. Los pasajeros no solo se han quedado varados en los aeropuertos, sino también en las estaciones de tren. También están en huelga los maquinistas de los servicios regionales y urbanos del operador ferroviario alemán Deutsche Bahn.
El plan de servicios mínimos prevé que circule 1 de cada 5 trenes de larga distancia, lo que se traduce en un solo tren por hora en algunos casos. No solo los pasajeros se ven afectados. Desde esta mañana, numerosos trenes de mercancías están detenidos. Muchos clientes aguardan sus entregas y materias primas. Millones de pasajeros que utilizan los servicios de Deutsche Bahn también están afectados por la huelga, que es ya la quinta organizada por el sindicato. La economía del país es reciente. Según cálculos de la consultora Economic Trends Research, una huelga ferroviaria cuesta entre 60 y 100 millones de euros al día. Si hace que 5 millones de viajeros lleguen con retraso al trabajo. La Confederación de la Industria Alemana afirma que esta oleada de huelgas no podría llegar en peor momento, ya que afecta a la producción justo cuando las empresas se enfrentan a una gran presión. Los elevados precios de la energía, por ejemplo, han aumentado los costes de producción, dañando la competitividad de las empresas alemanas en el mercado mundial. En el sector manufacturero, columna vertebral de la economía alemana, los pedidos cayeron más de un 11% en enero. Para el conjunto de este año se prevé un estancamiento de la economía, según institutos de investigación especializados que afirman que las huelgas están asfixiando el crecimiento. Más informaciones. Ecuador ha solicitado oficialmente al Fondo Monetario Internacional iniciar discusiones sobre un nuevo programa financiero. Esto anunció el FMI sin dar mayor detalles este jueves. El gobierno ecuatoriano no ha respondido inmediatamente, pero el presidente Daniel Noboa ya había dicho a principios de esta semana que su gobierno trabaja en un acuerdo con el FMI que se hará efectivo, si todo sale bien, en los próximos 2 o 3 meses. Ecuador viene luchando contra la violencia del narcotráfico y el gobierno ha propuesto aumentar el gasto en seguridad en $214 millones este año nada más para combatir el crimen. Según el FMI, la reciente ola de violencia llega en un momento de complicadas perspectivas macroeconómicas y fiscales para Ecuador. Ecuador volvería entonces al FMI después de completar en diciembre de 2022 un acuerdo por $6.500 millones. Y de este asunto, por supuesto, vamos a hablar con Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, el FMI no ha dado detalles más allá de que se está valorando la situación económica. ¿De qué necesidad concreta de financiación se estaría hablando? Pues no hay detalles, pero hace 2 semanas el viceministro de Economía, Daniel Falconi, explicó que la tercera parte de los gastos del Estado van a tener que financiarse con deuda. Y aunque el riesgo país ha bajado, el gobierno no puede tener planes de acudir a emisiones de bonos en los mercados y el dinero va a tener que llegar por una parte, y como explicó Falconi, del mercado interno, de deuda doméstica, una deuda doméstica que tiene que rondar alrededor de los 6.300 millones. Y por otro lado, de organismos multilaterales. Falconi expresó en estas reuniones que se podría pedir al Fondo Monetario y al Banco Mundial un financiamiento que ronde alrededor de los $4.700 millones. Se espera que funcionarios ecuatorianos participen en abril en las reuniones de primavera de estas dos instituciones, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y que en un plazo de 2 meses se llegue posiblemente a un acuerdo. Las negociaciones ya están en marcha. Así lo dijo Noboa en una reunión en Nueva York con inversionistas hace apenas unos días, inversionistas a los que les estuvo hablando de su plan fiscal y de su plan de seguridad para el país. Ana, y más allá de estos problemas de cuenta corriente, ¿cuáles son los principales desafíos económicos para Ecuador? Ecuador hace frente a una crisis provocada por la inseguridad, por la menor actividad económica y por la rebaja de los ingresos del petróleo, que han pasado una importante factura a unas cuentas públicas que solamente en el año 2022 eran solventes. El gobierno de Noboa tiene que financiar el Estado y el despliegue de las tropas con unas cuentas para las que anticipa un déficit equivalente al 4% del PIB, que es un punto por debajo del que hubo el déficit del año pasado. El gobierno ha tenido problemas de liquidez
vez para pagar algunos salarios y ha elevado temporalmente y por decreto el IVA, el impuesto del IVA, en 3 puntos porcentuales. Va a pasar del 12 al 15%. Con eso se espera recaudar 1.500 millones más y también se espera poder ahorrar algunos costes acabando con algunos de los subsidios a combustibles. También se quiere retrasar el cierre del yacimiento petrolero del Parque Nacional de Yasuní, que se aprobó en referéndum. Noboa tiene a su favor que el gobierno anterior dejó la deuda refinanciada y que goza de simpatía internacional. Ana Nieto, Nueva York, gracias por esas informaciones. Hasta pronto. Gracias. Ahora mismo, sin pausa, Ana Plasencia nos cuenta más. Gracias, Andrés. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció este jueves la invitación a diferentes misiones de observación para que asistan a las elecciones presidenciales del país previstas para el 28 de julio de este año. Entre ellas, la Unión Europea, la CELAC, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, entre otros. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, matizó que esta medida se llevará a cabo siempre y cuando se cumplan con los requisitos y la normativa constitucional y legal. Entre ellas, que no haya ningún diputado de la Unión Europea para que no se politice el proceso, por ejemplo. El CNE acogerá de esta forma las propuestas suscritas tanto en el Acuerdo de Barbados entre el Gobierno y la oposición como en el Acuerdo de Caracas. El gobierno de Haití ha prolongado por un mes el estado de emergencia en la capital Puerto Príncipe en plena ola de violencia criminal y cuando el país se encamina al caos absoluto. La medida va acompañada de un toque de queda entre las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. Varias bandas criminales controlan amplios barrios de Puerto Príncipe y el resto del país y mantienen un pulso con el primer ministro Ariel Henry, del que exigen la dimisión. Mientras, el operador del puerto de la capital ha anunciado la suspensión de toda actividad por los disturbios y Naciones Unidas advierte de que el sistema sanitario del pequeño país caribeño está al borde del colapso. En España, la policía ha desmantelado un taller que falsificaba obras del misterioso grafitero británico Banksy y las vendía por hasta $1.600 en Europa y también en Estados Unidos. Una pareja de Zaragoza, seguidores del artista callejero, hacían primero réplicas de sus obras. Luego, otras 2 personas conseguían certificados falsos de autenticidad para vender esas piezas más caras en tiendas especializadas, casas de subastas en Barcelona y páginas web, según informó la Policía Regional de Cataluña. Los 4 están acusados de delitos de estafa y contra la propiedad intelectual. De momento lo dejamos aquí. Recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales y a través de nuestra página web. Feliz jueves donde quiera que estén.